Entonces ahora nos vamos a enfocar en el capítulo 13. En este capítulo habla de no tomar el nombre de Dios en vano y se va a dividir en 3 secciones. Va a hablar primero de los profetas, después de la familia, después de las ciudades. En este capítulo va a hablar de ciertas personas y entidades que quieren seducirnos para tratar de caer en idolatría. Primeramente va a hablar acerca de los profetas. Va a decir que si hay algún profeta que dice que vayamos y sigamos a otros dioses, que no le creamos, que aún así si hace milagros, si hace todo tipo de señales, que esto no significa que lo que está diciendo el profeta sea cierto cuando nos dice que sigamos a otros dioses. En este caso dice que la persona debe ser expuesta, que no se debe mantener en oculto y al contrario que merece ser recibir muerte. También habla de la familia y dice que si hay algún familiar que viene y dice que sigamos a otros dioses, que lo expongamos, que no hay que tener compasión por ellos, sino que merecen la muerte. De nuevo, este es un tema muy serio para Israel. Vamos a ver que este es un tema que se repite durante todo el Viejo Testamento y que esta idolatría es como el cáncer. Empieza con algo pequeñito y empieza a propagarse, empieza a expandirse, empieza a comer, a traer destrucción en el cuerpo hasta que mata al paciente. Vamos a ver que para Israel es lo mismo. Empezar de poco a poco hasta que al final trae destrucción. Donde va a venir Babilonia y va a tratar de acabar con cada ciudad de Israel, incluso con Jerusalén. Después habla de la nación o de las ciudades, de que si hay cierta ciudad que está cayendo en idolatría, que se debe de investigar primeramente si es cierto, y así esta ciudad debería ser atacada. Y es muy específico que este pasaje dice que no es con el fin de tratar de enriquecerse y de saquear a la ciudad, de tomar todos los bienes, sino al contrario, es tratar de atacar ese cáncer, tratar de atacar la idolatría, y que no es para el beneficio de otros, sino para el beneficio de la nación, de que no caigan en idolatría y se siga esparciendo. Que en el versículo 14 y 15 dice: tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciera verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada. Te quiero preguntar hoy en día, ¿qué cosas hay en tu vida que te están separando de Dios? Que te están motivando tal vez a descarriarte o salir de los pasos de Dios. ¿Qué son esas cosas y cómo estás lidiando con ellos? Ahora en el capítulo 14 vamos a ver que va a hablar de la comida impura, los alimentos que son puros y los que no son. Realmente no sabemos por qué ciertos tipos de alimentos son malos o buenos. Algunos dicen que muchos de esos tienen que ver con respecto a nuestra alimentación. Cosas que son buenas para el cuerpo y cosas que no son buenas para el cuerpo. Pero en general, Dios les da restricciones a Israel de comer ciertos animales, primeramente porque esto los va a diferenciar de otras naciones. No había este tipo de leyes para otras naciones, así que Dios igual quería mantener a un pueblo santo, que viva diferente. Después en el Nuevo Testamento Jesús va a decir que Él bendice toda la comida, que toda la comida es bendecida, que pueden comer de todo y que esta ley no se repite, no es necesaria, porque de nuevo en el Nuevo Testamento la ley, ya no estamos bajo la ley, entonces ya no hay la distinción entre judío y no judío, sino ahora el judío es aquel que cree en fe, que pone su fe en Dios. Después en los versículos 22 en adelante va a empezar a hablar del diezmo.
Va a decir que el diezmo es dado al sacerdote, a los levitas, o si es dado a los levitas van a diezmar a los sacerdotes y así los sacerdotes al supremo sacerdote. Ustedes se preguntaron, bueno, pues esta ley realmente nunca la he visto en el Nuevo Testamento. Hay muchas iglesias o muchas personas que preguntan que tiene que ser el 10%, pero vamos a ver que en el Nuevo Testamento no hay una ley en específica que dice que tiene que ser el 10%. Vamos a ver que en el Antiguo Testamento el diezmo era para el sostenimiento levítico. Vamos a ver que en el Nuevo Testamento ya no hay este sistema levítico, es decir, esta ley ya no es necesaria. En el Antiguo Testamento todo era más cerrado con el viejo pacto, era solo para los judíos, pero después, cuando Jesús vino el nuevo pacto, todo se abrió, ya no era solamente para el judío, sino también para el gentil. Lo que era en el antiguo pacto para el hombre, ahora en el nuevo pacto era para el hombre y para la mujer. En el antiguo pacto estaba todo el sistema de sacrificio, pero después en el nuevo pacto vendría un sacrificio mejor, vendría la gracia, vendría el perdón. Así que todo se abrió. Y si en el Viejo Testamento tendríamos que dar el 10%, ¿cuánto más tendría que ser entonces en el nuevo pacto? Si todo se abrió, todo se expandió, ¿cuánto sería en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto? Así que vemos que Jesús en el Nuevo Testamento siempre habla de la generosidad, de dar. Lo mismo Pablo hablaba de la generosidad, de dar. Así que el Antiguo Testamento nos apunta, nos enfoca que el 10% de hecho es un buen porcentaje para empezar. Es como lo mínimo. No por ley, no se debe enfocar a dónde se está dando, sino que es el mínimo para empezar, pero que deberíamos ser más generosos de dar de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios nos ha provisto. Es una manera de honrar a Dios y de honrar a los líderes, de proveer igualmente para ellos. Después en el capítulo 15 hay esta motivación dentro del pueblo para que presten dinero de aquellos que lo necesitan, que las personas tienen la obligación de pagarle en todo caso, pero nunca se promueve interés. El interés no es algo que está dentro de la nación de Israel. Vamos a enfocarnos a tratar este tema un poquito más adelante. En el versículo 4 dice: para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia. En el corazón de Dios, a medida de que ellos continuaron obedeciéndolo, de haciendo su pacto, es de que Israel fuera próspero, de que ellos serían los que prestarían a muchas naciones, de que no serían los que pedirían prestado, sino prestarían a otros. Vamos a ver que cada 7 años hay una oportunidad de remisión de deudas. Y esa es una de las razones por la que realmente me gusta este libro, porque se enfoca en cada área de la sociedad. Hay leyes de economía, hay leyes para el gobierno, de justicia, de todo, de familia. Entonces, cada 7 años hay una remisión de deudas. Esta remisión no aplicaba a los extranjeros, ya que ellos no estaban bajo la ley. Entonces, habían 2 cosas que debían pasar en estos 7 años. La primera es que los esclavos debían ser liberados, y segundo, que toda deuda debería ser perdonada. Cualquier tierra que ha sido arrendada debería ser devuelta a su dueño. La tierra en Israel no podía ser vendida, sino tendría que ser arrendada, y solo durante cierto tiempo podría hacerse esto. Pero en esta época se vendían muchas personas como esclavos, se vendían a otros para poder pagar las deudas que tenían. Así que ellos trabajaban para pagarla, y así se perdonaba la deuda. Y cada 7 años había como este nuevo comienzo financiero para cada persona. Sus deudas son pagas, pueden comenzar de nuevo.
Estas leyes era para tratar de proteger al pobre. Vemos el corazón de Dios aquí. Era para que el rico no se siga enriqueciendo y el pobre siga empobreciendo, sino que el pobre tenga la oportunidad de prosperar, de salir adelante. Entonces el trabajo duro era recompensado. Vemos que en el corazón de Dios estaba el perdón, estaba la misericordia. En su perspectiva no era de esclavitud, de cosas así. Y también la idea era de que ellos trataran muy bien a estos esclavos, que ya voy a explicar realmente qué eran. La idea es que ellos los trataron tan bien que al final de que ellos pagaran la deuda, estos esclavos quisieran seguir trabajando para sus amos, de decir, sabe que me han tratado tan bien que voy a seguir adelante. No debería ser tratado como cualquier persona, sino tratar apropiadamente. Aquí tal vez el término esclavo no es en términos, en el contexto de que nosotros tenemos de explotación, de abuso, de maltrato, de cosas así, sino que este término de esclavo se trata más de la responsabilidad que la persona tenía con el amo, de que tenían un arreglo para la deuda que tenían. Entonces parece que en el texto no está hablando realmente de esclavo, de que hay una explotación, sino de la responsabilidad de poder pagar. Muchas veces en otras culturas, incluso a veces en Israel, estas gentes que se convertían en esclavos, muchas veces era muy difícil salir de este concepto de esclavitud. Porque de nuevo, si no hay una ley de esta remisión de deudas, ¿cuándo iban a poder finalizar de pagar esta deuda? Versículo 11 vamos a ver que dice: porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Así que vemos también la realidad de que va a haber gente pobre, pero que es una oportunidad para mostrar misericordia, mostrar generosidad a otros. Y esa es una clave de la economía de Dios. Muchas veces pensamos que todo lo que Dios nos da es para que nosotros lo guardemos, que no lo compartamos. Es todo lo que pone Dios en nuestras manos, lo agarramos y lo sujetamos como si fuera nuestro. Pero vemos que debemos ser generosos, que muchas veces Dios nos pide que demos cierto tipo de cosas, porque quiere mostrarnos de la generosidad que hay que dar. Entonces, Moisés les da esta orden al pueblo de que deben ser generosos, de suplir las necesidades del otro. Que la generosidad debe ser por parte de toda la nación, que es de la tierra que fluye leche y miel. De dar de esta generosidad, de ayudar a otros. La intención de esta economía no es de prosperar grandemente mientras que otros luchan con pobreza, sino es ayudar al necesitado, proveer para ellos. En el versículo 13 al 14 Dios les recuerda que ellos eran extranjeros en esta tierra de Egipto, pero que aún así Dios proveyó para otros, para ellos. En el versículo 13 al 14 Dios les recuerda en el versículo 13 y 14 Dios les recuerda que ellos eran extranjeros en la tierra de Egipto y que aún así Dios proveyó para ellos. En el versículo 13 y 14 Dios les recuerda de que ellos eran extranjeros en la tierra de Egipto y que asimismo Dios proveyó para sus necesidades. Aún así Dios les libertó y que asimismo ellos deberían hacer con otros. Deberían de proveer, deberían de liberar al esclavo. Y no solamente de liberar al esclavo, sino también de ayudarlos a volver a restituirse en la nación. Es decir, ya después de que se terminan esos años de esclavitud, intentas a volver a tu vida normal. Si tú no le ayudas financieramente, ¿qué va a pasar? Esa persona va a regresar de nuevo a la esclavitud. Pero si tú le das dinero, es generoso, le das algo para que esa persona pueda volver a generar
ese dinero o volver a tener un trabajo, lo más posiblemente es que esta persona no regrese de nuevo a la esclavitud. Así que estas leyes también son para los amos, no solamente para el esclavo. En el versículo capítulo 16, vamos a cubrir el 16-17, vamos a ver las fiestas que se debían celebrar, donde todos se tenían que reunir: la fiesta de las Pascuas, fiesta de tabernáculos y la fiesta solemne de semanas. Los siguientes versículos van a estar hablando a partir del 18 de las diferentes instituciones y autoridades que deberían ser respetadas y obedecidas. Ya eran los jueces, los sacerdotes y por último el rey. Los jueces serían algunos escogidos por el pueblo, que representarían a Dios y que protegían los derechos de las personas. Si nosotros nos damos cuenta, muchos de los derechos de muchas naciones, ¿de dónde creen que vino? Vino de la Biblia. Así que el sistema de justicia debería permanecer íntegro y no ser distorsionado. Vemos en el versículo 16-19 dice: no tuerzas al derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Algo que no pasa en Colombia, sino, ¿verdad? No hay injusticias. Después de las instrucciones va a haber las instrucciones para los reyes. Sabemos que en este punto de historia, en algún momento, va a haber un rey, pero vemos una de las clases que Dios ya había provisto de que algún día había un rey. Entonces, ¿cuál sería el pecado de Israel más adelante? ¿Por qué era pecado de que ellos pidieran un rey? Pues lo verán cuando ya lean el libro de Samuel. Pero vemos que Israel pasaría de ser un gobierno centralizado, un gobierno donde Dios era el que lo liberaba, a pasar a ser una monarquía, a pasar donde ahora pagarían impuestos. Antes Dios proveía todo para ellos, pero ahora deberían pagar impuestos. Ahora tenían ellos que proveer para este gobierno que iban a demandar. En el versículo 6, en el capítulo 17, dice, aquí vemos un poco más profundo este sistema de justicias, que si alguien era acusado de idolatría, el sistema de justicia tenía que ser casi como espías, de cerciorarse de que realmente es lo que se dice, asegurarse de que las acusaciones sean correctas. Y que si solo había un testigo, que esta persona no podía recibir la sentencia de muerte porque solo había uno. Ahora, si habían 2 o 3 testigos y las acusaciones eran correctas, entonces sí podía haber la sentencia de muerte. En el versículo 8 nos va a decir que en determinado caso, si hubiera un caso de muerte muy complicado, que no pudieran tener una decisión o cualquier tipo de caso que fuera muy complicado, que esta persona debería ir al lugar que Dios escogiere, probablemente el tabernáculo y más adelante el templo, y después cuando el rey viniera en este lugar, él tendría jurisdicción y tomaría más decisión acerca de este caso. En el versículo 14 de este mismo capítulo 17 empiezan a hablar un poco más de las instrucciones específicas para el rey. El tipo de rey que Israel tenga debería ser diferente al tipo de rey que otras naciones tienen. El rey tenía que cumplir con las mismas leyes que el pueblo tenía. Este rey no debería considerarse que está por encima de la ley, sino al contrario, está bajo la misma ley. No hay diferencia. Que este tipo de rey debería servir al pueblo, no simplemente tratar de buscar beneficio propio. Vemos que hoy en día hay muchos líderes que se convierten en dictadores, que buscan poder, que se creen por encima de la ley. Pero vamos a ver que esta copia de la ley debería ser dada y ellos deberían leerla cada año. Ahora vamos a ver también que hay ciertas instrucciones de que
El número del ejército que tendría el rey no podía ser muy alto. No sea que caigan en esta tentación que dice que ya no necesita a Dios. Es algo muy común donde muchas veces si tenemos más poder, más responsabilidad, un cargo más alto, pensamos, ya no necesito a Dios. Y sigue con más condiciones. El rey debería ser escogido por Dios y debería ser israelita, no podía ser extranjero. No podía multiplicar sus caballos, como dije, no tener un ejército muy grande. Y tal vez esto les motive también regresar a Egipto. No podía multiplicar o tener muchas esposas porque haría que su corazón se desvíe. Empezaría a adorar a los dioses de estas personas. Y también no podía tener mucho oro y plata. Y vemos que estas son unas de las cosas más comunes que líderes hoy en día fallan. Es el poder, dinero y el amor o sexo, como lo quieran llamar. Es en estas áreas donde son muy tentados, donde muchos líderes fallan. Ahora, en el capítulo 18 va a hablar un poco más de los sacerdotes y de los levitas. Dios les va a recordar que Él estableció un sistema para proveer para los levitas y sacerdotes. Los levitas fueron llamados para servir en el tabernáculo. Ellos no debían recibir ningún pedazo de tierra ni herencia cuando están en la tierra prometida. Y para que ellos no estuvieran distraídos para tratar de proveer para ellos, Dios establece un mecanismo de provisión. Y ese sería a través de la gente, que cada persona daría de sus ofrendas, de sus sacrificios, una porción para los levitas o para los sacerdotes. Ya que si ellos no reciben este diezmo, esta ofrenda, entonces va a pasar ¿qué va a pasar? Que no pueden hacer su trabajo y van a tener que ir al campo, van a tener que ir a cosechar, a plantar. Entonces esta es una manera que Dios quiere proveer para ellos. Así que los levitas han de confiar de que Dios es su provisión, de que aún así cuando entren en la tierra prometida, de reconocer de que nada les va a faltar, de que Dios es su herencia. Y que Dios fue el que los llamó, que así mismo como Él los llamó, así mismo Él proveerá. Vamos después ver en el libro incluso de Josué, de que ya cuando se establecen, cada tribu recibe su herencia, pero la tribu de Leví no recibe herencia. Vamos a ver que ellos van a expandirse por toda la nación, van a ir en diferentes ciudades y van a poder ayudar en este ministerio levítico para cada ciudad. Pero ¿por qué Leví no recibe herencia? Si ustedes van al libro de Génesis, van a ver lo que pasó, van a ver que Dina, generalmente esta es la historia, Dina es violada, la cual es hermana de Leví y Simeón. Y estos deciden de que quieren tomar venganza de aquel que violó a Dina. Entonces, mientras que el otro ejército del enemigo ha sido circuncidado, decide que van a ir a atacarlos en la noche. Realmente después de que alguien tiene una circuncisión se están recuperando. Este es el momento donde están débiles y así que Leví y Simeón deciden ir a atacar y matar a todo este ejército. En su enojo y su venganza y tratar de poner su propia justicia, terminan haciendo un acto muy violento. Así que las consecuencias para Simeón era que iban a ser atacados constantemente. Cuando llegan a la tierra prometida vamos a ver que eventualmente esta tribu desaparece, se esparce por toda la tribu de Judá. Y vamos a ver que para Leví el juicio es que no entrarían a la tierra, no tendrían herencia, pero aún así Dios tenía un plan de redención para ellos. Y aún así, aunque fueron lo más malo, hicieron tanto mal, Dios aún así los toma y hace que ellos les sirvan a Él. Vemos que van a ser para su servicio.
Ah, y después Dios dice que promete levantar otro gran profeta como Moisés, alguien que ministrará a otras personas a través del Espíritu Santo. Y está apuntando a Jesús. Ahora capítulo 19. Aquí vemos algunas leyes que están más conectadas al mandamiento número 6, al mandamiento que dice que no asesinarás a otra persona o matarás. Este explica que aquellos que estén involucrados en una muerte, tal vez no fue una muerte planeada, sino fue un accidente. Habrían ciertas ciudades donde ellos podrían ir a refugiarse. De nuevo, si alguien moría y tú estabas involucrado, tu vida corría peligro. Tal vez tú estabas cortando madera o alguna cosa y de repente algo pasó y esta persona muere. Realmente no fue tu intención, pero había tres ciudades a un lado del Jordán y 3 ciudades al otro lado del Jordán. Entonces en estos momentos irías a una de estas ciudades. En estas ciudades serías juzgado. Sería un momento donde habría una planeación, se mirarían todas las acusaciones y se consideraría si este asesinato o esta muerte fue planeada o si fue solamente un accidente. Habla también de la importancia de nuevo de testigos. Si alguien trae un testigo falso y la acusación que este testigo hace es considerada válida, este testigo falso va a ser considerado como si hubiera también asesinado a la otra persona. Y es por eso de que dice que debe haber 2 o 3 testigos y debe haber una serie de investigación. Después vamos a ir al capítulo 20. Aquí va a hablar de cómo manejar la tierra cuando ya crucen a la tierra prometida. Sabemos de que Israel es la herramienta que Dios usa para traer juicio a las otras naciones. En el versículo 10 va a hablar acerca de estas naciones que van a estar lejanas. De nuevo, ellos van a estar rodeados, cuando ya crucen, rodeados de naciones de guerra, naciones que quieren conquistar a otros. Y Dios les está diciendo que cuando estén en su tierra, ellos tienen como responsabilidad de proteger sus fronteras, de defenderlas. Dios le dice que si ellos son obedientes al pacto y obedecen a la ley, que Dios va a ser su protector. Pero si ellos desobedecen, Dios dice que Él removerá esta protección, donde van a ser vulnerables. Pero cuando haya ocasiones de que tengan que defenderse, Dios les dice que no deben atacar a otras naciones con el simple propósito de destruirlas. Dios nunca estuvo interesado en que Israel fuera un imperio de conquistar y conquistar naciones y de enriquecerse. Pero Dios estableció límites en la tierra. Desde Génesis Dios había establecido límites en la tierra. Así que mucha de la guerra que sucede normalmente es porque uno de estos líderes, de estos reyes, quiere y desea conquistar otras tierras. Esa es la principal razón. En el versículo 10 dice: cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Es decir, si alguien amenaza a Israel, ellos deben tomar su ejército, ir a la frontera y ofrecer un tratado de paz. Si hay un acuerdo de paz, ellos tienen que haber un acuerdo donde la otra nación pagaría tributo a ellos. Y si en determinado caso la otra nación no se quiere sujetar pacíficamente, no quiere hacer un acuerdo, ellos deberían rodear la otra ciudad, penetrar la ciudad, y dice que debería destruir a los hombres. Cuando dice a los hombres, aquí se está refiriendo al ejército. Es decir, está
tratando de acabar con la amenaza. Si ya no hay un ejército, ya no hay amenaza para Israel. Ahora vamos a ir al capítulo 21. Aquí continúa con el tema de asesinar. Hay instrucciones de cómo se debe manejar esta situación, de que si alguien era encontrado muerto pero nadie sabía qué fue lo que pasó, cómo esta persona murió. Vamos a ver que estas leyes están dándole valor e importancia a la vida humana. Otra ley era que si tú tenías que ir a la guerra, pero si en determinado caso ves a una mujer del ejército o de la ciudad enemiga y deseas casarte con esta mujer o deseas tener relaciones con esta mujer, hay una ceremonia. Esta mujer se raparía la cabeza y tendría que dar duelo o lamentar a su padre y a su madre, y después podría casarse con esta mujer. Si él no está contento con su decisión con esta mujer, él tendría la oportunidad de dejarla ir libre, pero ella no se debería convertir como un esclavo, no podría venderla como esclavo. Y si miramos la historia del mundo y la historia en general, cuando había guerra y un ejército destruye al otro ejército, después vendría y entraría a este campo, entraría a esta nación, entraría a violar a mujeres, entraría a matar a niños, entraría a hacer mucha maldad. Así que Dios aquí le está diciendo a Israel que él no debe ser como otras naciones de venir y violar a otras personas o tomar a estas mujeres por fuerza, sino es una protección de nuevo para la mujer. Y que si este hombre decide que quiere tomar a otra mujer por esposa o por relaciones, que debe convertirse en su esposa. Es increíble todas estas leyes que vemos y que muchas veces para hoy, o si hoy vemos estas leyes, muchas de estas leyes nos parecen raras, pero debemos tener en cuenta que para nuestro contexto es raro, pero para ellos estas cosas eran normales, que tienen un significado para ellos. Y aunque muchas de estas leyes no aplican, siempre debemos preguntar qué es lo que Dios nos quiere enseñar, qué es lo que esta historia significaba para esta audiencia, para esta gente. Y el capítulo 22 en el capítulo 22 dice: si un hombre estaba interesado en una mujer y buscaba querer casarse con ella, él iría al padre y establecerían un precio por la novia o por esta mujer y negociaban. El padre de este dinero le daría cierta cantidad de dinero a la mujer que solo pertenecería a ella. Aún así, si casara con el esposo y reconocerían que sí, este es dinero de los dos, pero principalmente realmente es dinero de la mujer. El beneficio de esto es que si el esposo moría, la mujer sí tendría una herencia después de esto. Sí o sí tendría una herencia. Había casos donde habían muchas injusticias, donde la herencia debía ser para la mujer, pero la familia del esposo viene y toma la herencia o la parte que le tomaba a la mujer. En otro caso, si el esposo repartía su herencia a otras personas, aún así, si no incluía a su esposa, la esposa recibiría su herencia porque vendría del dinero que el padre le dio a ella. Entonces, de nuevo, esta ley es para proteger a la mujer. Si la mujer cometería adulterio, este dinero el esposo lo conservaría. Es por eso que en el texto, en cierto punto, dice que el esposo, en la luna de miel o en el día de bodas o en cierto punto, el esposo podía reclamar a la novia si no era virgen y tomaría
la evidencia, ya sean las sábanas o ya sea cualquier tipo de evidencia, para ir al padre y decirle que su hija no era virgen. De nuevo, esta ley se repite en diferentes términos en el Nuevo Testamento, donde se anima a la pureza moral, a la santidad. Aquí vemos también que tanto el hombre como la mujer, deben estar bajo el mismo juicio. Muchas veces vemos que la mujer es quien es juzgada, así como en la historia del Nuevo Testamento, cuando Jesús le traen a esta mujer que ha caído en adulterio. Realmente deberíamos preguntarnos, pero bueno, ¿y dónde está el hombre? Porque el juicio debería aplicar para los dos. Así que vemos que si uno de los dos son encontrados en adulterios, deberían ser apedreados. En el versículo 25 va a hablar de situaciones de violación. Si un hombre encuentra a una mujer que está comprometida y se acuesta con ella, la viola, la mujer no sería culpable y el hombre sería el que tendría que morir. Debemos recordar que cuando una mujer ya ha sido casada, ha sido incluso abusada, ha perdido su virginidad, en orden para poder regresar a la sociedad, significa que su estatus social cae, su vida social se pierde. No, es difícil de conseguir trabajo, nadie se quiere casar con ella. Era una situación muy difícil. En el versículo 29 dice: si un hombre se acuesta con una mujer que no está comprometida, debe pagar al padre el precio por esta mujer. Ahora, el padre tenía la oportunidad de decir si aceptaría a este hombre como su esposo o no. Y el precio ya estaba establecido. En este caso no había esa negociación por el precio para la esposa o la novia, sino el precio sería 50 piezas de plata, lo cual equivale a 6 a 8 años de salario. Entonces, cabe recalcar que el padre tal vez tiene la tendencia de decir que sí acepta a esta persona como su esposo de nuevo, porque si esta persona ya tenía relaciones, su estado social, su vida va a ser muy difícil, va a ser marginalizada. En el capítulo 23, aquí está hablando no de los que son excluidos de la iglesia, sino está hablando del cuerpo nacional de gobierno, está hablando de aquellos que toman decisiones políticas y judiciales. Entonces está hablando de extranjeros o grupos de personas que quieran ser parte de este grupo que toma estas decisiones, estos no pueden representar a Israel. En el versículo 1 dice: no estará en la congregación de Jehová que tengan magullados los testículos o amputados su miembro viril. Está hablando de las prácticas o costumbres que otras naciones tienen. Tal vez este fue el caso de Daniel, cuando él va a Babilonia y va a entrar en este círculo político. Es muy posiblemente que sus testículos y sus miembros fueran amputados, porque se creía que cuando eran amputados, esta persona estaría fiel al gobierno, estaría fiel al rey, de que no se rebelarían. Por eso este versículo dice que esa costumbre no debería pasar en Israel. También tenemos otras leyes de protección, que cuando habla de los moabitas y amoritas, porque muchas veces ellos, incluso hasta la 10ª generación, todavía sienten infidelidad por parte de su propia nación. En el versículo 12 habla de una buena higiene. Muchos países, muchas enfermedades e infecciones pasan por no tener una buena higiene. Así que vemos que esta es una representación también de la santidad de Dios. Si hay muchas aplicaciones, de nuevo, la palabra de Dios es práctica. Y aquí en este caso, para hoy en día, habla de la higiene, de algo tan simple, físico, pero que es necesario, porque Él es un Dios santo. Así que cuando quisieran ir al baño, deberían ir al monte, allá a abrir un hoyo y excavar su excremento. En el versículo 19 dicen que
como dije antes, no podían exigir interés a otras personas, a menos de que estos fueran extranjeros. Para la economía de Israel, Dios no quería intereses, Dios quería personas generosas y que prestaran dinero libremente. En el versículo 24 dice, si por algún motivo tú estabas caminando y entrabas en el campo de un vecino o en el viñedo de un vecino, podrías tomar un poco para tener un snack, de tener unas lunches, tener un calmar el hambre, como diríamos en términos colombianos, de tener un snack. Ahora dice que este no podría llegar y cosechar, no es que se aproveche y diga esto, entonces vamos a cosechar 5 hectáreas, ¿no? Sino era simplemente para proveer para el necesitado. Vamos a ver que esta va a ser la historia de Ruth cuando lleguen allá. Vamos a ver que esto fue lo que le pasó, que estas leyes protegían al necesitado, estas leyes proveían para el pobre. Y no solamente eso, sino habla de la generosidad de Dios, habla de la cultura del reino. En el capítulo 24 dice, en caso de que se quisieran divorciar, había esta ley de protección de nuevo para la mujer, que no sería solo un acuerdo verbal, de que el hombre dice que se quiere divorciar y después en 3 semanas cambia de opinión, sino debería haber un documento legalizado para que sería propiciado a la esposa y la mujer sería considerada libre. También después va a hablar en el capítulo 24 de que después de que cosechen, si en determinado caso se olvidare de cosechar cierta parte, que este no se preocuparía por cosechar el resto, sino que lo dejaría para el necesitado. Y esta es una edición del diezmo que debería darse cada 3 años. Verán que esto es parte también de la historia de Ruth, como dije antes. Y bueno, sigue más leyes acerca de las ofrendas. Y a partir del versículo 27 vamos a ver que hay este pacto de Israel para obedecer la ley. Vamos a ver que prácticamente Dios le dice, estas son las bendiciones, estas son las maldiciones que ustedes escogen. Después vemos la canción de Moisés recordando todo lo que Dios ha hecho por Israel. Vemos este emocionante pasaje. Y después vemos que Josué es el que es comandado para que sugiera a Moisés. Así que quiero acabar con cuáles son la idea principales y las razones principales por las que el libro fue escrito. La idea principal es para renovar el pacto con la segunda generación, demostrar un pacto de amor, de ser obedientes y fieles a Dios, el cual ha sido fieles a ellos. Mostrar un Dios amoroso que quiere esa relación con sus hijos. La razón escrita era para preparar a Israel para conquistar la tierra prometida sin fallar, de recordarles la ley con amor y el poder de Dios a la nueva generación, de mostrar los beneficios y consecuencias de obedecer a Dios. Pero mientras que leen este libro, recuerden, ustedes vengan con sus propias conclusiones de cuáles son las razones, cuáles son las ideas principales y qué es lo que Dios quiere hablarte a través de este libro. Recuerden, hay muchas verdades que cada ley pregunten qué es lo que Dios quiere decirme, qué es lo que Dios quería decirle a esta gente, a esta audiencia en específico. Así que muchas gracias y que Dios los